Ustedes ya se habían conectado el día de ayer, lo que nos da mucho gusto que estén una vez más con nosotros en esta semana de la primera jornada académica titulada Implicaciones jurídicas de los profesionales de la salud. Los organizadores de esta semana académica son el Grupo Polar Psicólogos, TDAH Integral y Comunicando Manos. Los objetivos de los tres grupos son: el Grupo Polaris plantea fomentar la práctica responsable y ética de las psicólogas y los psicólogos por medio de la actualización, capacitación, investigación y la aplicación del conocimiento teórico bajo prácticas vivenciales donde a su vez se promueva la responsabilidad social. En TDAH Integral, nuestro objetivo es ofrecer un servicio multidisciplinario en busca del desarrollo armónico de la niñez y la adolescencia. Asimismo, estamos comprometidas y comprometidos con la capacitación actualizada a profesionales del área de la salud mental, psicopedagogía y educación. Comunicando Manos es una asociación con fines de divulgación, interpretación y enseñanza de la lengua de señas mexicanas que desarrolla protocolos de atención a las personas con discapacidad y fomenta la cultura de la inclusión. Mi nombre es Laura García, psicóloga aplicativa de Grupo Polaris Psicólogos. Muy buenas tardes a todas y todos. Una vez más, muchas gracias por su paciencia y el entendimiento de que esto pues fue una falla técnica. En este momento me gustaría comentarles de la dinámica de la ponencia. Les pedimos de favor que mantengan apagados sus micrófonos y, de ser posible y en la medida que se pueda, la cámara. Debido a que, como ustedes están viendo, tenemos personas de Comunicando Manos haciendo interpretación en lengua de señas. Es importante para la comunidad sorda tener la atención únicamente en nuestras signantes. Nayeli Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Y más tarde estará Verónica Baena también apoyándonos con la asignación de la lengua de señas. Bien, no quiero tardarme mucho. Me gustaría presentar a ustedes a la licenciada Reina Gabriela Pasarón Romero. Ella es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género. Me voy a permitir robar un minutito más solo para leer su semblanza y la voy a leer porque no quiero omitir o cometer algún error en su trayectoria, licenciada. Sí, la licenciada Pasarón ha ocupado diversos cargos dentro de la Fiscalía General del Estado. Fungió como Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. Durante su trayectoria estuvo adscrita a la Unidad de Homicidios, Control de Detenidos, Delitos contra la Vida y la Salud de las Personas. Fue reconocida como elemento destacado dentro de la Fiscalía General del Estado en el año 2019. Fue directora del Ministerio Público especializado en adolescentes en la zona norte del Estado. Fue titular de la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. Actualmente, y como les dije al inicio, ella es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género del Estado de Quintana Roo. Les voy a pedir, por favor, para dar fluidez a la ponencia de la licenciada, que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos las vayan escribiendo en el chat, las vamos a ir anotando y al final vamos a tener un momento, un espacio para responder preguntas, ¿sí? Y sin más, bueno, licenciada Pasarón, una vez más, sea usted bienvenida, le cedo los micrófonos, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias Laura por la presentación, muchísimas gracias a todos los presentes, a todos aquellos que han tomado su tiempo para conectarse a esta reunión. Es un tema muy enriquecedor, agradezco muchísimo el espacio que se nos está brindando en nombre de toda la Fiscalía General del Estado, en nombre de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género. Y sin más preámbulo, me gustaría dar inicio a la
plática que tenemos programada para ustedes. ¿Podemos iniciar con las diapositivas, por favor? Bueno, una de las funciones principales y con lo que me gustaría abrir esta ponencia es hacerles saber aquellas funciones con las que cuenta la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por razones de género. La principal de ellas es conocer de las denuncias y las querellas que están contempladas y que son de competencia de esta Fiscalía Especializada, sancionadas conforme al Código Penal y a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué delitos conoce esta Fiscalía Especializada? Son los delitos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, violencia familiar, abandono de niñas, niños y adolescentes, adopción legal, delito contra la filiación y el estado civil, bigamia, matrimonio ilegal, incesto, discriminación y violencia obstétrica. Iniciando la pandemia y derivado a la contingencia que actualmente estamos pasando, la Fiscalía General del Estado estableció otros mecanismos que no requieren que la víctima llegue hasta las instalaciones de una fiscalía para poder presentar una denuncia. Estableció la denuncia en línea a través de la página oficial de la Fiscalía General del Estado. También dio inicio a una aplicación conocida como Alerta Violeta, esta con la finalidad de que todas las mujeres puedan hacer un llamado de emergencia desde sus teléfonos móviles en el momento en el que sientan que corran algún peligro o en el momento en el que estén siendo víctimas de algún delito. Así también se crea un conjunto o un equipo interinstitucional en el cual participa las instituciones como DIF, CEAVECRO, Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer, Seguridad Pública a través del Grupo GIAVI y demás instituciones que se unen a esta labor tan noble que es atender los temas que esta Fiscalía persigue. Adelante, por favor. Ya les habíamos mencionado que uno de los temas principales es investigar acerca de los delitos que tienen relación con hechos probablemente constitutivos a delitos contra la mujer por razón de género, discriminaciones de género, homicidio, o lesiones contra la población LGBTI. Adelante. El Ministerio Público es el responsable de dirigir la investigación, practicando las diligencias que considere necesarias para poder comprobar el delito que se está investigando y quiénes son las personas que participaron en ellas. También una de las funciones principales, y esta es una vez que las víctimas acuden ante un Ministerio Público a realizar una denuncia, siempre y cuando esta no sea de su competencia y en virtud de que esta Fiscalía Especializada considere que son hechos que pudieran requerir de la investigación especializada que nos compete, tenemos la función o la obligación de atraer estas investigaciones para dar un seguimiento a las mismas. Adelante, por favor. Bueno, les mencionaba que las obligaciones del Ministerio Público están establecidas en un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué toco este tema? Es muy importante y en base a nuestra responsabilidad como servidores, establecer de qué modo llevamos un vínculo con aquellos profesionistas dedicados a la salud mental. El Ministerio Público tiene la obligación de requerir informes o documentación a las autoridades o a los particulares, así como solicitarles la práctica de peritajes y de diligencias para la obtención de otros medios de prueba. Esto derivado a la especialidad que lleva su desempeño, como en este caso y en caso muy especial, particular que nos ocupa, el tema de los psicólogos o los psiquiatras. Así también el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 215 establece que todas aquellas personas o servidores públicos tienen la obligación
de proporcionar esta información cuando el Ministerio Público así lo requiera, ya sea a través de la Policía de Investigación. Esta facultad se la da al Ministerio Público con la finalidad de investigar respecto a un hecho delictivo en concreto, ¿no? Así también pueden ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía de Investigación, y este artículo es el que señala la obligación de comparecer ante un Ministerio Público cuando así se les requiera, excusando únicamente a ciertas personas que también están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y mencionando que en caso de haber algún incumplimiento, estos sujetos incurren en una responsabilidad que puede ser sancionada por un código penal. ¿Ok? Siguiente, por favor. Dentro de la responsabilidad profesional y técnica, de manera muy general, la ley nos señala a los profesionistas y sus auxiliares. Como tal, en el Código Penal del Estado de Quintana Roo no establece una sanción para especialistas en psicología o en psiquiatría. Lo que sí es que generaliza estableciendo, estableciéndolos como profesionistas y sus auxiliares. ¿De qué modo? ¿De qué modo los involucra? Señala que estos cometen algún tipo de delito al momento en el que ejercen su actividad, y esta puede ser sancionada a través de una suspensión de su ejercicio, y establece una sanción de 6 meses a 3 años. Esto es únicamente para aquellos profesionistas y auxiliares, y nos señala también en su artículo 195 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que si hay alguna reincidencia en las conductas de estos profesionistas y auxiliares, pudiera existir la suspensión para ejercer dicha actividad durante una mitad de la sanción que establece, que es de 6 meses a 3 años, según lo que se haya establecido, ¿no? Adelante, por favor. Nos dice también respecto a los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, nos habla respecto a los médicos. Entiendo que la psiquiatría es una rama de la medicina en la cual abarca esta especialidad, y el Código Penal del Estado de Quintana Roo, como bien lo mencioné hace un momento, no establece específicamente qué tipo de profesiones, sino lo generaliza de modo a señalarlos como profesionistas y auxiliares. En lo particular, este artículo, que es el 196 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, especifica o habla de la responsabilidad profesional y técnica. Aquí señala a los médicos que se hacen cargo de la atención de algún lesionado y llevan a cabo el abandono de su tratamiento sin una causa justificada y sin dar aviso a la autoridad correspondiente. Esto con la finalidad de omitir sus obligaciones, lo cual genera una responsabilidad para aquellos médicos. Esto va específicamente encaminado a las personas que están internadas o bajo el cuidado en un nosocomio, que es normalmente el modo en el que se pudiera dar la atención de estos médicos y pudieran llevar a cabo esta omisión, ¿no? También nos dice que los médicos que no recaben autorización de algún paciente y lleven a cabo algún tratamiento o alguna práctica de alguna operación quirúrgica, poniendo en peligro la vida del enfermo y ocasionando, en virtud de esta, la pérdida de un miembro o el ataque de la integridad de una función vital. Entiendo como tal que esta situación tal vez para un psicólogo no pudiera darse, tomando en consideración que no tenemos una clínica psiquiátrica en Quintana Roo, pero bueno, es un tema muy importante de especificar y dejar claro para cuando estemos bajo el tratamiento, no sé, particular de algún paciente psiquiátrico
o algún tema de algún paciente que requiera de alguna medicación a través de estos especialistas. También nos dice que están sancionados aquellos que practiquen alguna intervención quirúrgica innecesaria, aquellos que estén ejerciendo la medicina y sin motivo justificado se nieguen a prestar alguna asistencia a algún enfermo en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro la vida o la salud de dicho enfermo, cuando éste, por las circunstancias del caso, o abandone sin causa justificada a la persona cuya asistencia esté encargada. Si se dan cuenta, la ley no es específica en este tema, de decirnos que se trate de algún paciente o enfermo con señalando algún padecimiento específico. Por lo tanto, también aquel paciente psiquiátrico que se encuentre con la necesidad de una asistencia y sea abandonada de tal, haciendo notoria la urgencia que se requiere de atención, pudiera entrar dentro de este supuesto de responsabilidad profesional. Así también certificar falsamente a una persona que tiene una enfermedad o algún impedimento para dispensarla de cumplir alguna obligación que la ley le impone o para cumplir de algún derecho, ¿no? Esto es normalmente como, no sé si sepan, ¿no? O sea, no quiero asistir a tal reunión o no quiero asistir a tal compromiso, requiero que me certifiques con cierta enfermedad o cierta incapacidad para yo poder justificarme. Más que nada esto se refiere este punto. Adelante, por favor. Me gustaría que conforme vamos avanzando pudieran tener o tomar en cuenta sus preguntas para al final poder responderlas. El tema de la responsabilidad profesional y técnica en el Código Penal del Estado es ciertamente muy corta, no es un tema muy abundante. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Alguien habló? No, bueno, continúo. Entonces, al final podemos dejar todas las dudas para poder resolverlas. Bueno, así también nos dice en el mismo Código Penal del Estado de Quintana Roo que los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, en su artículo 197 ya nos señala o amplía el rango de responsabilidades a los directores, a los encargados o a los administradores de cualquier centro de salud. ¿Ok? Entonces, esto ya no solamente se va a los profesionistas que prestaron el servicio o a los auxiliares que estuvieron en el servicio, sino también ya abarca a todo el personal administrativo que pudo tener contacto o conocimiento de la atención que recibió este paciente. ¿Y cómo los contempla a ellos dentro de una responsabilidad penal, que es lo que como fiscalía investigamos? Esto es a través de retener la salida de un paciente cuando el mismo paciente o sus familiares soliciten su salida debido a alguna situación de emergencia o urgencia. Se da mucho en Cancún, ¿no? Para el tema de traslados para operaciones, porque ciertos hospitales tienen cuentan con ciertos especialistas o con ciertos aparatos médicos, aduciendo estos administradores, encargados o directores algún tipo de adeudo, o sea, dejando a un lado la necesidad o la urgencia del traslado de este paciente, ¿no? Aquellos también que retarden o nieguen por cualquier motivo la entrega de un cadáver, en este tema como responsabilidad profesional y técnica debía tocarlo debido a que está contemplado en nuestro Código Penal. Entonces, también señala que ellos tendrían una responsabilidad. Esto más que nada por el tema de que si en algún momento existiere alguna causa de muerte que no haya sido contemplada y demás, entonces estoy retrasando o negándote la entrega y demás, ¿no? A eso se refiere más que nada esta responsabilidad. Habla también de que las sanciones se le van a imponer a los encargados o administradores de agencias funerarias debido
párrafo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en cuestión de fiscalía, nosotros investigamos únicamente la responsabilidad profesional y técnica a lo que se alude en los artículos que ya mencionamos. Como tal, esta Fiscalía especializada en delitos contra la mujer y por razones de género únicamente requiere a ustedes o requiere a especialistas en psicología o psiquiatría de su participación debido a los temas de índole del delito o de violencia familiar en los cuales se requiere específicamente la intervención de un psicólogo para poder valorar la afectación psicológica que presente la víctima. Como tal, la integración de las carpetas de investigación por esos delitos no nos compete, pero sí, sin embargo, debemos cumplir con la obligación de dar parte a la autoridad responsable, en este caso es la misma Fiscalía, en la unidad de delitos diversos con la finalidad, o delitos contra la salud, dependiendo de lo que haya sucedido en el desempeño de la función, para que ellos conozcan de esta carpeta de investigación. En sí no hemos, como dato general, no hemos recurrido a una necesidad de iniciar algún procedimiento en contra de ningún especialista, puesto que en todo momento se ha brindado el apoyo y el tema de esta fiscalía en especial recibe muchísima atención o participación de psicólogas en colaboración de nosotros, que son del DIF, la institución de SEABECRO, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, los institutos municipales de la mujer y alguna que otra asociación civil. Pues bueno, prácticamente y muy súper cortito el tema, es prácticamente todo lo que pudiera yo hacerles saber respecto a la responsabilidad penal a lo que pudieran incurrir aquellos profesionistas auxiliares que realizan algún acto u omiten algún acto en el ejercicio de sus funciones. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Bien, buenas tardes. Yomara Vilés tiene un comentario y una pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Es recomendable entonces que los pacientes que están en un proceso psicoterapéutico firme un formato cuando por su voluntad deciden ya no continuar con sus sesiones como una alta voluntaria? Sí, es una sugerencia que se realiza como responsable de la unidad de psicología de esta fiscalía especializada, porque contamos con un área de psicología. Ellos llevan a cabo o recaban un formato de voluntad de la víctima, en donde en esa misma manifiestan su negativa de voluntad o la positiva de esta misma para llevar a cabo algún proceso psicoterapéutico. En el tema de psicología de aquí no hacemos procesos psicoterapéuticos, es un proceso psicológico para poder determinar alguna afectación, ya que estas no son sesiones consecutivas para poder incorporar a la paciente o para poder darle terapia a la paciente, pero sí es muy recomendable para evitar alguna situación futura. Muy bien. Yomara, espero que haya quedado respondida tu pregunta. ¿Alguien más desea preguntar o si gustan levantar la mano para que les demos acceso al micrófono? Cualquier duda, creo que es importante, es un tema, como dice la licenciada, corto, pero al mismo tiempo es muy profundo y es muy importante tener el conocimiento, sobre todo que lo que nos dice el Código Penal del Estado. Recuerden que nuestro Estado es un Estado libre y soberano y no en todos los estados de la República Mexicana se maneja lo mismo. Entonces sí considero que sea importante pues que ahondemos un poquito más en el tema. Por favor, si gustan, el que guste ya puede abrir sus cámaras y también sus micrófonos. Nada más les pido de favor que levantemos la mano para darles la pauta para que puedan hablar, por favor. Ya leí una pregunta. Dice, okay. Buenas tardes, ¿se podría trabajar con un paciente menor de edad sin autorización de sus padres?
Ok. Textualmente voy a responder esa pregunta porque si no es bajo la autorización de sus padres, ¿quién entra legalmente a responsabilizarse o como representante del menor? Es el DIF. Entonces, si no existe padre, debe existir una autorización por parte de un representante del menor, que es el DIF. Y sí se puede realizar sí se puede trabajar con un menor, sí se requiere de una autorización, pero si no está papá, la puede dar el DIF, el representante del menor del DIF. Ok, podría ser papá, mamá, tutor o en este caso el Ajá, DIF. exacto, podemos usar un tutor, algún familiar, nosotros las llamamos red de apoyo. Si el menor se encuentra con su red de apoyo, que es tía, tío, abuelo, hermano, hermana, mayor de edad que puede dar esta autorización, se realiza, se puede Perfecto. realizar. Ok, aquí tenemos otra pregunta, licenciada. Dice, en procesos de terapia con niños, ¿hay algunas recomendaciones especiales? Puede ser con persona conocida, ¿no? En terapias con niños hay algunas recomendaciones especiales, pues para incorporarlas a una carpeta de investigación como tal, no hay una recomendación especial. Sin embargo, volvemos al punto anterior. Recordemos que el menor de edad es una persona que jurídicamente todavía no tiene la facultad para poder decidir respecto a estos procesos. Entonces, la recomendación es que siempre venga la firma de alguien que estuvo presente, ya sea, ya dijimos quiénes pueden ser padre, madre, tutor o el representante del menor, que en este caso es el DIF, las Procuradurías de Protección. Cuando no existen los padres, son ellos quienes siempre tienen que entrar a representarlos. Esto está establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Entonces, desde ese punto podemos hacer valer la presencia de ellos. Muy bien. También nos pregunta la misma persona, ¿un tutor puede ser una persona conocida, no pariente? Me imagino que se refiere a que si no es un pariente puede ser algún vecino, alguien solo conocido. Ahí estamos entrando ya a otros temas. Okay. Un tutor puede ser una persona conocida, no pariente. El tutor debió haber sido nombrado por alguien. O de qué otro modo pudo haber llegado un menor de edad a los cuidados de una persona que no es familiar. Tuvo que haber intervenido la Procuraduría de Protección para los Niños y las Niñas, en este caso es el conocido por el DIF, con la finalidad de ellos, tras haber realizado todo su trabajo de labor social, haber incorporado a este niño, porque esa es la finalidad, incorporarlos a su esfera social y tratar de que ellos vuelvan a retomar su vida. Pudo haberlo otorgado bajo custodia provisional, porque ellos tampoco dan custodia, pero sí para que una red de apoyo como un familiar lejano lo tenga, pero sí debe estar establecido. No cualquier persona te pudiera presentar a un menor para unas terapias, ¿no? Porque entiendo que las terapias son consecutivas. Una terapia no es una presentación ni dos, sino las terapias pueden ser 10, 15. Entonces, ¿bajo qué autorización legal tú trasladas a este menor hasta la terapia y vas y vienes con él, ¿no? Okay. Karina nos comenta, dice, si los padres autorizan un proceso de terapia, pero el menor no quiere tomar terapia, ¿qué se recomienda desde el punto de vista legal? Ok, desde el punto de vista legal, si el menor no desea, pues yo entiendo que no va a realizar ninguna práctica de, ni siquiera el llenado de baterías, también llenan baterías en las terapias, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? Cierto. Cierto. ¿Cierto? Ok. Bueno, entonces ni siquiera se va a prestar a estas baterías, no van a poder avanzar y legalmente lo que pudieras otorgar o incorporar a una investigación o algo es una negativa. No podrían obligarlos, o sea, no hay forma, al menos de que el mismo menor quiera prestarse a realizar esta práctica, ¿no? Ok. Aquí,
Perdón. Tengo una duda. Si el niño fue víctima de abuso sexual y por eso se está canalizando a terapia, y como dice la compañera Karina, el niño no quiere tomar terapia, ¿qué recomendación nos hace a nosotros como psicólogos? Ok, entiendo que el tema, tratándose ya desde cualquier delito, en el tema de los menores, genera un impacto elevado en ellos. No es una situación como que muy sencilla, ¿no? Si yo me caigo de las escaleras, no genera el mismo impacto a que mi niña de 9 años se caiga de unas escaleras, ¿no? La va a impactar todavía más. Avanzamos así en el tema de los delitos. Pues yo creo que como especialistas, determinando ustedes el grado de madurez de este menor, pudieran ustedes determinar si es un psicólogo, o entiendo que existen paidopsicólogos, son los que atienden a más pequeños y pudieran trabajar en un proceso progresivo para ver de qué modo pudiera este menor también exteriorizar la situación que le está afectando, porque entendemos que es como una capsulita, ¿no? En cualquier momento va a poder él externar lo que le está afectando, nada más requiere de cierto tiempo que nosotros llamamos resiliencia. Tal vez su resiliencia no sea similar a la de otros niños y requiera de un trabajo más delicado o con mayor tiempo para poder resolver el conflicto que él presenta. Tomando en consideración el tema de los menores, siempre es mejor que sobren especialistas a que nos... Entonces, como responsables de la salud mental, yo sí pudiera recomendarles darles participación a las autoridades, en este caso una representación del DIF, ustedes como profesionales privados también pueden requerir de la presencia de ellos para las asistencias de sus sesiones, y con la finalidad de garantizarle a este menor, y por principio superior de la niñez, establecer como meta que este adolescente o niño o niña se incorpore a una sociedad de manera más pronta, ¿no? Entonces, la sugerencia es que sí trabajemos en escala. Si no pudo el psicólogo, bueno, vámonos con un psicólogo especialista en niños y vamos a ver de qué forma podemos hacer que este niño se exteriorice la afectación que presenta. Gracias. Gracias. Yomara Vilés nos dice, cuando realizamos una valoración psicológica, ¿se puede escribir una leyenda donde no autoricemos el uso de la valoración emitida para fines legales? Por ejemplo, que soliciten una valoración solicitado porque una escuela, pero que los padres o una institución lo quiera usar como peritaje, por una escuela. Ok. Recordemos que todos como ciudadanos tenemos la obligación, todos, de darle a conocer a una autoridad de los hechos que son probablemente constitutivos de delito. Cuando nosotros nos vemos en una situación, en una escuela, en donde se pudiera determinar que un menor es victimario o que otro es víctima, tenemos la obligación jurídica de hacerlo saber a la autoridad correspondiente, aún siendo psicólogos privados de alguna institución de educación privada, pública. Digo, los públicos pues todavía con más razón, ¿no? Tenemos esta obligación y no podemos ser omisos en remitir nuestras papeletas o nuestros cuadernillos o nuestros informes de atención. Pero sí tenemos una obligación. Si alguna autoridad te requiere, estás obligado a presentarlo, siempre y cuando hayas llevado a cabo la formalidad que les comentaba en un momento. En las entrevistas, para las entrevistas en temas de procuración de justicia, en las que están involucrados niñas, niños y adolescentes, hay un protocolo de atención. En este protocolo establece que las entrevistas deben ser cortas, deben ser temas digeribles, palabras digeribles, perdón, no palabras complicadas ni nada, ¿no? Para el entendimiento de los menores, y establece también la presencia de psicólogos, que esta entrevista pueda ser grabada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no revictimizarle, porque ustedes cumplen una labor
súper fundamental en la intervención de niñas, niños y adolescentes, que son normalmente el primer contacto en el cual la víctima logra abrir sus esporas, su caparazón, y logra quitarse muchísimas cosas de encima para exteriorizarles a ustedes qué es lo que les está afectando. Entonces, ustedes son los principales o la parte fundamental para poder recabar la información y no revictimizar a esta persona, llenando un informe completo con la finalidad de que en algún momento, si alguna autoridad se lo requiere, que sea lo más completo, lo más legal, lo más acorde a lo que se debe hacer como profesionista, con la finalidad de que este niño, niña o adolescente no requiera de una nueva intervención ante otra autoridad y con esto garantizarle una no revictimización, ¿no? Que esto es lo que estamos tratando de evitar ahora. Ya me entrevistó a mi psicóloga de la escuela, ya me llevaron al Ministerio Público, me vuelve a entrevistar a otra psicóloga, me mandaron a terapia, me vuelve a entrevistar otra y así estoy, ¿no? Entonces tratar de hacer los informes más concretos. Y esto sí, es una obligación. Como institución también, recuerden que tocamos el punto del último artículo en donde decía que los administradores que tengan conocimiento de algún hecho delictivo también, el hecho de omitir la información en donde yo estoy percibiendo que se está cometiendo un delito, que hay una afectación grave, porque ustedes como psicólogos valoran las afectaciones en base a sesiones y en base a las sesiones ya más o menos podemos determinar también nosotros como conocedores del derecho más o menos cómo es la afectación que tiene esta víctima. Entonces, ustedes saben perfectamente que cuando ya el menor requiere de varias intervenciones y demás, tengo la obligación moral de hacérselo saber a Ministerio Público. Muchas gracias, licenciada. Sí, hay una parte, de manera personal, me gustaría preguntarle, porque hay una parte en la que usted comentaba sobre la responsabilidad profesional en la no sanción a psicólogos o psiquiatras. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hasta dónde la ley puede permitir actuar a un psicólogo y hasta qué punto pudiera un psicólogo o un psiquiatra, bueno, sobre todo los psicólogos en este caso, porque el psiquiatra, como usted bien dijo, son médicos, pero en el caso de los psicólogos, ¿hasta dónde es nuestra responsabilidad y dónde podemos ser acreedores de una sanción penal, en este caso que estábamos hablando del Código Penal? Lo que les comentaba ahorita en el tema de omitir algún tipo de información respecto a ver, permíteme tantito que ya se me sale esto ya. Omitir algún tipo de información respecto al conocimiento de ella, ¿no? Ejemplo, ¿no? Llegó una persona a requerirme una terapia psicológica, la señora me trae a su niña y demás, pero en la intervención yo ya me doy cuenta que la niña sufrió de una violación. Tal vez físicamente la mamá no se dio cuenta, pero yo como psicóloga especialista sí me di cuenta, ¿no? Entonces, pero bueno, la niña regresa y me doy cuenta que es una conducta que sigue sucediendo, que la niña está en riesgo en casa y yo no estoy diciendo nada, ¿no? Entonces, sé que también tengo la responsabilidad de cubrirme como especialista, porque al final de cuentas mi servicio es privado y demás, ¿no? Pero bueno, existen ahorita muchísimas situaciones y con la finalidad de resguardar y cumplir con el interés superior de la niña es con guardar ese principio, ¿no? El generar hasta denuncias anónimas ahora nos pudiera nosotros deslindar de algún tipo de responsabilidad. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de poner a salvo la integridad física y a veces hasta la propia vida de los niños. Esa es una situación, un ejemplo, ¿no? Como especialista, que se me haya requerido algún dictamen, perdón, se me haya requerido o la propia víctima haya manifestado que yo recibí terapias de tal psicóloga durante tanto tiempo y al momento de requerirles como autoridad esa información nos la nieguen porque pues sabes que no es cierto, no la tengo, con la finalidad de favorecer a la contraparte o algo así, ¿no? Esos son los procesos legales, ¿no? Recordemos que nosotros investigamos delitos y esa es una situación que pudiera afectar o pudiera verse pudiera clasificarse como una responsabilidad profesional o técnica, ¿no? Esta está más encaminada a los médicos porque ellos llevan prácticas con los pacientes y demás, ¿no? Y se da más en ese tema, pero también como especialistas en
psicología o en psiquiatría pudiéramos recurrir en alguna omisión. El tema de recetar medicamentos, sabemos que como especialistas, el psiquiatra puede recetar medicamentos controlados. El hecho de emitir alguna receta médica con medicamentos que no deben o no corresponden a la afectación que presenta la víctima, pudiera ser caso de una responsabilidad profesional. Muchas gracias, licenciada. David levantó la mano. Dinos, David, ¿cuál es tu duda, tu pregunta? Licenciada, buenas tardes. Bueno, ya respondí una parte de la pregunta con el caso de los psiquiatras, que es el especialista de la salud mental que puede recetar medicamentos. Mi pregunta va encaminada a qué pasa o a qué se hace acreedor una psicóloga o un psicólogo que receta medicamentos o que medica a un paciente. El psicólogo, es que desconozco si el psicólogo puede recetar medicamentos. Si él no tiene la facultad para emitir alguna receta y lo realiza, pues sí pudiera tener una responsabilidad, ¿no? Pero no, hasta el momento todas las psicólogas con las que he trabajado, ninguna ha recetado nada, pero no sé, ustedes díganme, ¿pueden recetar medicamentos? Y ahora es mi duda con ustedes. ¿Un psicólogo puede recetar medicamentos? No. Pues entonces sí hay una responsabilidad. Si no, yo no he visto a ninguna, por eso es que me agarró así como que, ¡ay! Lo que sí sé es que un psiquiatra puede recetar medicamentos y son medicamentos controlados y debido a la especialidad son medicamentos de uso exclusivo y uso delicado. Y hay medicamentos que son de una... ¿cómo se les dice? Efecto bajo a unos de efecto alto. Eso sí lo conozco, entonces ellos sí pudieran tener una responsabilidad respecto a este tema y el psicólogo, si no está facultado para recetar y emite una receta, sí también, con mayor razón todavía. Muchas gracias, licenciada. Nos preguntan aquí, en caso de sospecha de un hecho delictivo, ¿tenemos protección como terapeutas? Sí, al final de cuentas, jurídicamente, ¿qué responsabilidad pudiese existir respecto a un terapeuta que conoce de un hecho delictivo y lo hace de conocimiento a una autoridad a sabiendas de que llevando a cabo esta omisión pudiera estar en riesgo hasta la propia vida de la víctima? Yo creo que no, y hasta ahorita no hemos tenido un asunto en donde el terapeuta por hacer o conocer de un hecho delictivo tenga alguna responsabilidad. Ahora, yo les voy a sugerir algo. Yo sé que en muchas ocasiones el tema de su cédula, sabes que tengo cierto reconocimiento o tal vez mi propia ética profesional me impide hacer públicos ciertos datos. Existen muchos medios en los cuales ustedes pueden realizar estos reportes sin la necesidad de que pues nadie se entere, ¿no? Los reportes anónimos a través de 911 son llamadas que se realizan de manera anónima, donde ustedes pueden aportar nombre, domicilio, números telefónicos y demás, con la finalidad de que la autoridad competente empiece a indagar en relación a los hechos. Es así como muchísimas de las atenciones que otorga el DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se entera de asuntos en los que puede llevar a cabo el resguardo atinado o el resguardo en el momento, en un momento previo a que pudiera suceder una situación que ponga en riesgo a los niños. De ese modo es que se enteran a través de los reportes anónimos al 911. Muchas gracias, licenciada. Aquí también hay otra duda que me mandan. En el caso, por ejemplo, de la sospecha de un delito contra algún menor de edad, niño, niña o adolescente, ¿cuál es el protocolo, cuáles son las instancias a las que debemos acudir para poder reportar este hecho? Para la denuncia de cualquier delito es a través de Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía General del Estado cuenta con una fiscalía especializada en niñas, niños y adolescentes. Hace un momento omití mencionarles respecto a un comentario que me preguntaron en las escuelas. Cuando un niño sufre de alguna afectación por parte de algún compañerito o algo, la Fiscalía General del Estado cuenta con una fiscalía especializada en niñas, niños y adolescentes que conoce de aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delito y que son cometidos por niños, niñas o adolescentes, y esto es en una edad antes de los 18 años, o sea, 17 años, 9 meses, 29 días. Entonces, a través de estas fiscalías pueden ustedes hacer la denuncia. Y vuelvo a repetir, a través del 911, el 911 genera una papeleta que remite a la Fiscalía General del Estado con el reporte que todos los usuarios que llaman realizan. Cada papeleta es una hojita en donde dice el número de folio, fecha y hora. Si la persona hace el reporte anónimo, pues anónimo, el hecho que reporta y lo remite a Fiscalía. Ya en Fiscalía hacen el filtro para ver a qué especializada se va o a qué unidad de investigación va a conocer de este hecho. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Alguien más desea preguntar, hacer algún comentario con la licenciada? Creo que la licenciada tiene una trayectoria bastante importante y una experiencia amplia en todos estos temas. Entonces, si alguien tiene alguna duda. Bueno, aquí nos dice Yomara, ¿qué sucede cuando un paciente nos refiere en la sesión sus intenciones de delinquir o donde logremos ver la alta probabilidad de que ocurra un delito, sin que aún ocurra, pero exista una alta probabilidad? ¿También se debe dar aviso al Ministerio Público? En estos casos, ¿se puede romper el código ético de confidencialidad del paciente? Como tal, en esa situación, el paciente pues no ha cometido ningún delito. Debemos recordar siempre que la finalidad de la Fiscalía General del Estado es la de investigar los delitos. O sea, ya una vez que se cometió el delito, nuestra función es investigar y dejar impune esta conducta. O sea, llevar ante los juzgados, ante los tribunales correspondientes al responsable de este delito para que tenga una sanción. En este tema, considero muy importante, yo creo que ustedes ya deben tener el enlace con las instituciones porque logro apreciar que varias personas que se encuentran como invitados en esta semana de atención son de las instituciones. A través de los enlaces que existan con los psicólogos o trabajadores sociales del DIF, se pudiera realizar un trabajo preventivo con la finalidad de que esta persona sea incorporada a una vida normal o a un estilo de vida que garantice que esta persona no va a estar en riesgo o no va a poner en riesgo a las demás personas. Además de que ustedes pudieran denotar si esta persona es susceptible a algún tipo de internamiento, que vuelvo a tocar el tema, no tenemos una clínica psiquiátrica en Quintana Roo, pero sí pudiera trabajarse con las instituciones para poder garantizarle a esta persona una atención temprana antes de verlo involucrado o relacionado en algún delito, ¿no? Que eso es bien importante. Yo a todo mundo le digo que mi obligación es servir, si no bien como Fiscalía Especializada quisiéramos tener de muchísimo personal y tener muchísimo recurso, no, pero trabajamos con el recurso humano que hay y una de nuestras obligaciones son prestar el servicio o darle la atención a aquellos que los requieren. Tal vez no en la celeridad que muchísimos de nosotros pudiéramos pensar por el mismo tema del recurso humano, pero sí atenderles. Entonces, esa misma responsabilidad debe existir por las partes o las autoridades preventivas. ¿Para qué? Para garantizar que esta persona no se vea involucrada en un delito que pudiera poner en riesgo su libertad. Nos dice la misma persona, soy operativa del módulo de violencia familiar y de género del Hospital General. Les puedo dejar el número por si se requiere. Ay, excelente.
Sí, por Excelente. favor. Sí. Bueno, y Narcedalia nos dice, si en una sesión un paciente nos dice que ha sufrido abuso, pero no es mi área, ¿lo puedo derivar a un especialista? ¿Necesito algún tipo de escrito donde conste que lo derive? Sí, de hecho, todas las... Una recomendación muy importante es que todo tipo de canalización o todo tipo de proceso o intervención de otra especialista o autoridad, ustedes vayan en su expediente clínico adjuntando y haciendo sus anotaciones de que sí, se hizo este llamado, se canalizó, tal persona me pidió información y demás. Todo esto les sirve. Con el nuevo sistema de justicia penal, con el sistema de justicia penal que opera en nuestro estado, desde el 2016, ya toda persona pudiera estar sujeta a una investigación y pudiera estar relacionada en ella solamente por pedir un dato. Entonces, sí es muy importante que ustedes vayan tomando nota de todo lo que se hace y en algún momento que se les requiera, lo mismo que les comenté hace un rato, no incurrimos en ninguna responsabilidad. Si yo te pido información, aquí está, mira, esto es lo que te puedo aportar. La responsabilidad recae al momento en el que te digo, sí lo tengo, pero no te lo doy. Y no te lo doy porque no quiero, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que justificar. Entiendo que como profesionistas, las baterías son un tema muy delicado, pero sí un resultado o un diagnóstico puede ser emitido, ¿no? Entendemos que baterías y cuestiones que ya invaden la esfera personal de la víctima o que pudieran ser o representar algún tipo de acto de molestia para la persona valorada, deben ser requeridos a través de un juez de control o a través de alguna autoridad competente, pero en síntesis ustedes pudieran aportar a grandes rasgos un diagnóstico o un resultado. Okay, muchísimas gracias, licenciada. Yomara ya nos compartió en este momento los el número telefónico y el horario en el que ¿es el horario en donde tú te encuentras, Yomara, o me imagino que sí, de 13 a 20 horas se encuentra ella en el 998-227-5883. Muchísimas gracias, Yomara, por tu aportación. ¿Alguien más que le gustaría aportar, que nos quieran hacer algún tipo de comentario? En cuanto a la NOM 46, ¿nos puede ampliar el tema de nuestra responsabilidad como aliados en la prevención de la violencia de género? De nuestra, dice, de responsabilidad como aliados en la prevención de la violencia de género. Bueno, en el tema de la violencia de género, la responsabilidad que tenemos o que tienen como especialistas es únicamente el hecho de hacerles saber a la autoridad competente respecto a la atención o a la posible observación de que existe la violencia de género. Habíamos trazado una ruta de atención. Lo señalo así porque desde que pasó a esta fiscalía especializada, el tema lo maneja la maestra Norma Salazar, que me parece que ella tiene intervención el día de mañana. Se trazó una ruta de atención con la Secretaría de Salud, las instituciones como fiscalías especializadas, CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección Sistema de Protección Integral para las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de trazar una ruta de atención que garantice la no revictimización de aquellas personas que sufren de violencia, ya sea violencia de género, que es el tema que estadísticamente pues ocupa el segundo lugar en los inicios de carpetas de investigación en todo el estado. Entonces, sí, y sugiero que yo también me voy a conectar mañana con la licenciada Norma para que nos pudiera, pues, iluminar en cuanto a cómo se estableció esta ruta de atención con la Secretaría de Salud para atender los temas de violencia de género. Sé que es de manera inmediata, en cuanto tienen conocimiento ustedes de un hecho que pudiera requerir la intervención
de psicólogos, médicos, Ministerio Público es de manera inmediata. Con temas de pandemia hemos cruzado números telefónicos, la atención es directa, ya no estamos en tiempos de generar, pues, no sé, como titulares o como responsables de una institución o como encargados de encabezar alguna dirección de atención, pues ponernos, ¿no?, en la postura de no podemos atender, sino ya estamos enlazados a través de un grupo. En este caso se generó el plan de atención, sin violencia en casa, en donde todos como autoridad estamos enlazados en todo el estado para atender estos temas. Todos se activan, ya no es necesario que todo recaiga directamente a los especialistas de salud, esperar a que el médico nos pase el reporte. Desde el momento en el que nos estamos atendiendo, ya está en el hospital Policía de Investigación, ya está el representante del menor de las Procuradurías de Protección, ya está la titular de CIPINA atendiendo de qué modo se le va a resolver el conflicto si fuese un menor relacionado. Ya está el Instituto Quintanarroense o el Instituto de la Mujer enviando a un psicólogo para darle contención a la víctima. Entonces, las rutas de atención se acortaron y los temas de atención son mucho más sencillos. Ya no es tanto formulismo de lléname un formato, mándamelo, me lo mandas por correo, cuando yo lo atienda, cuando yo lo reciba te respondo y demás, ¿no? Ya solamente con una llamada telefónica como autoridad. Y yo creo que lo más importante como humanos, nos activamos todos y empezamos a trabajar en base a nuestras funciones y también a nuestras posibilidades de atención. Lic, ¿nos podría nutrir un poquito con el aviso al Ministerio Público? Porque se supone que los que estamos aquí estamos como psicólogos no del particulares, ámbito. ¿no? No son de gobierno. Es. Ok. Así es. Bueno, en los temas de violencia familiar, esta Fiscalía Especializada cuenta con un horario de atención desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ustedes para presentar un escrito no requieren pasar con Ministerio Público. Únicamente llegan a recepción, presentan su escrito y de ese modo, a través de ese modo pueden hacer su reporte con nosotros, sin necesidad de esperar a que ratifiquen nada, sin necesidad de que esté integrado en una carpeta de investigación, únicamente dirigido a esta fiscalía, se recepciona y nosotros tenemos la obligación de darle seguimiento a ese escrito. También así se puede hacer un reporte a través de la página de la Fiscalía General del Estado. Hay un link de denuncia en línea en donde ustedes también pueden generar su reporte a través del llenado de esos campos y también se nos remite de manera automática, ¿no? Tenemos también, eso es para el tema de asuntos en los que pudiera requerirse de atención inmediata, de la movilización de los policías de manera inmediata, porque me llegó una víctima, atención, y resulta que la víctima viene sangrando y que no, o sea, cuestiones así, ¿no? En ese momento, ustedes pueden, tenemos una aplicación que se llama Alerta Violeta, pueden activar el botón de pánico. Ese se presiona más de 2 segundos y de manera automática alerta a nuestra policía de investigación para que se constituya en el domicilio en el que se está levantando esa alerta y atienda el reporte de ese momento. Así es la manera directa en la que consideramos que pudieran ustedes generar su denuncia o llamando al 911 y realizando su reporte y en lo que ellos imprimen y lo canalizan con nosotros y de ahí el filtro ya lo pasa a esta fiscalía. Yo considero que las formas más rápidas son a través de la denuncia en línea, a través de la alerta violeta si ustedes tienen o se encuentran en un riesgo inminente o alguna situación que en ese momento requiera de la presencia de policías, o presentando su escrito a fiscalía con nosotros. Cuando es violencia familiar, porque hay una fiscalía especializada para niñas, niños y adolescentes, hay una fiscalía especializada en delitos sexuales, hay una fiscalía especializada en trata de personas, que considero que pudieran ser así como que las más, pues con mayor contacto para ustedes.
Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario, pregunta? Creo que es bastante importante esto que nos acaba de decir, licenciada, dentro de todo, como somos, pues la mayoría psicólogos particulares, pues es muy importante saber toda esta parte, ¿no? ¿En dónde podríamos encontrar teléfonos, domicilios de las fiscalías especializadas que nos acaba de nombrar? Ok, ahorita se los comparto por el grupo, por el chat. Sí, muchísimas gracias. Ok, ahorita se los Sería comparto. genial. Tenemos ministerios públicos de 9 de la mañana a 10 de la noche para la atención de las carpetas de investigación. Ministerios públicos 24 horas en el Centro de Justicia para la Mujer, esto con la finalidad de recepcionar las denuncias. Aquí en la Fiscalía Especializada también se recepcionan denuncias en el horario que les comenté, de 9 de la mañana a 10 de la noche. ¿Por qué en ese horario? Porque aquí también se atienden los asuntos con detenidos y los temas de las audiencias para judicializar las carpetas de investigación. Es por ello que los ministerios públicos que están en el Centro de Justicia para la Mujer están asignadas para la atención en público en general, solamente para recepcionar inicios. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, sí. Adelante. Bueno, mientras tanto vamos a aprovechar esta pausita para que vayan pensando en alguna otra pregunta, algo que les pueda hacer ruido, colegas. Dentro de los participantes también hay algunos que son estudiantes y pues creo que parte de esta plática de esta semana en la que vamos a estar hablando de todas estas implicaciones jurídicas de los profesionales de la salud mental, pues es bastante importante que desde hoy estén bien enterados porque perseguimos justamente eso, la ética y el bien hacer a las personas. Licenciada, por ejemplo, y en caso de un paciente que nos indica que tiene intenciones de suicidio, ¿a qué fiscalía o a qué autoridad se le podría dar este aviso? Este es tema que se canaliza a la Secretaría de Salud. El suicidio no es un delito, Entonces, lo que sí es que hay que trabajar con la salud mental de esta persona. Y esto se logra a través de la Secretaría de Salud. Nosotros les solicitamos a ellos su colaboración en temas relacionados para que nos apoyen con las terapias psicológicas que requieren estos pacientes. Ok, muchísimas gracias. Sí, ya es tema de salud mental y la Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria que se ubica al lado del ISSSTE, atrás, así, enfrentito a un ladito, tiene un programa de trabajo llamado Salud Mental para atender este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Ya listo, parece que ya no hay más dudas. Cualquier cosa, también están invitados a darse una vuelta por la Fiscalía de la Mujer. Siempre está muy llena, pero bueno, son bienvenidos. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Alguien más que guste hacer algún comentario? Les invito a que despejen sus dudas, porque ahorita, pues, gracias, licenciada, pasaron que nos está dando este tiempo
nos está brindando de su valioso momento, de su valioso tiempo para que podamos nosotros aclarar nuestras dudas. Gracias a ustedes por la invitación. Cualquier situación, digo, también a mí se me pasan ciertos puntos. Estamos a la orden para cualquier aclaración, duda o también enriquecimiento, porque la verdad es que no conozco de todos los temas, ¿no? Claro. Pero estamos disponibles en la Fiscalía de la Mujer. Tenemos a las psicólogas en este mismo edificio y para cualquier vueltecita que se quieran dar, quieran venir a trabajar con nosotros en la contención, claro, de manera gratuita, ¿verdad? Claro. Son bienvenidos y bienvenidas. Esto que ahorita expresa es súper importante, Lick. Qué bueno que abre el espacio para comentarnos que somos bienvenidos y hacer como, yo le llamo diezmo, ¿no? Como nuestro diezmo de todo lo que hemos recibido como psicólogos para participar con usted en actividades, ¿no? Eso sería muy, muy padre y creo que eso lo hemos expresado ya en diferentes chats, en diferentes ámbitos, ¿no? La necesidad de poder empaparnos, porque pues bueno, es muy diferente estar en la privada que estar en una fiscalía, ¿no? Es bien diferente tener tu consultorio y tu espacio y tus tiempos, ¿no? A presentarte con situaciones que, pues bueno, no se detienen, que son constantes, ¿no? Entonces sí, le tomaremos la palabra a Lick, si me permite, para que cualquier contacto, pues bueno, seamos el filtro para que puedan llegar con usted, o si usted gusta, que sea de manera directa para ir a hacer prácticas o dar conferencias o capacitaciones o sensibilización o trabajar burnout. Creo que muchos de nosotros estamos como en ese, mire, ya ve, están poniendo. ¿Sí están poniendo? ¿No? Yo creo que todos estamos ávidos de dar nuestro granito de arena y más ahorita, siempre, pero más en esta situación de contingencia, ¿no? Entonces, si usted nos abre el espacio, espero no se arrepienta después, ¿verdad? De que todos lleguemos, pero ahí vamos a estar y gratis, ¿cómo no? Sí, justamente en una reunión de hace un momento estaba platicando con la responsable del grupo PAIMEF del Instituto Quintanarroense de la Mujer. El tema del presupuesto y por temas de pandemia obviamente acorta ciertas posibilidades de trabajo, también los temas de contratación de personal y demás, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Ellas son quienes nos apoyan con psicólogos para dar contención cuando las víctimas llegan a presentar su denuncia por violencia familiar y obviamente nosotros como abogados no tenemos los conocimientos suficientes para poder realizar este trabajo con las víctimas y me parece, bueno, no me parece, la verdad es que se quedaron sin psicólogos, entonces considero que tal vez el tema de sumarnos y aportar un granito de arena pudiera ser beneficioso para todos, ¿no? Yo voy a compartir también ahorita en el grupo, sí, ahí está, ya vi que me compartieron números. Voy a compartirles el número telefónico de esta psicóloga y para que ustedes puedan hacer enlace con ella y ya puedan sumarse al trabajo, ¿no? Considero que si todos nos sumamos a esto y trabajamos con el tema de la prevención, va a disminuir la incidencia delictiva y obviamente va a generar en las familias una repetición. Yo considero mucho que el tema de la repetición en nuestras conductas nos lleva a cambiar hasta una cultura, ¿no? La cultura machista que no acaba en México, pudiéramos trabajarlo si todos trabajamos, o sea, pudiéramos erradicarla si nosotros trabajáramos en la educación, en la educación de un buen trato, en la educación de darnos la mano, hablando literal, ¿no? De apoyarnos. Si yo como especialista puedo regalarte 5 minutos de contención, ok, si yo como conocedora de derecho puedo darte o apoyarte con un escrito sin cobrarte porque tienes la necesidad extrema, yo creo que las cosas las pudiéramos cambiar. Entonces, con gusto voy a anotar también sus números telefónicos y compartírselos a ella porque es tema que sí se requiere. Estamos saturados de trabajo. Se iniciaron casi 6,000 carpetas de investigación en el 2020 solamente por el delito de violencia familiar. Entonces es una situación que sobrepasa
la cantidad de psicólogos que hay en una institución, la cantidad de ministerios públicos con las que contamos, la cantidad de policías, la cantidad de unidades, móviles, la cantidad de patrullas, la cantidad de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos hacer buen equipo si desde fuera nos sumamos todos. Gracias. Sí, voy a pasarles el número, ¿eh? Lick, nosotros nos comprometemos a enviarle el chat para que usted pueda tener los números que están las y los compañeros haciéndonos llegar por esta vía. Sí. Ya estoy haciendo enlace con quien estaba encargada de este programa en IQM para que pueda compartirle su número en breve, ¿eh? Muchísimas gracias, licenciada. ¿Algún comentario más? ¿A alguien le gustaría decir algo? Yo creo que es importante invitarlos. Muchísimas gracias por estar todos y estar participando. El día de mañana nos vamos a estar con la licenciada, bueno, ya maestra Norma Salazar, ¿no? Que es de Cipina. El día jueves va a estar con nosotros el maestro Marco Antonio Toewan, de la Comisión de Derechos Humanos, por aquello de la armonización, y a todos los que les interesa, que he visto en el chat, ¿no? Sobre el código del psicólogo, cuáles son nuestras responsabilidades, obligaciones, etcétera, etcétera. Y el viernes nos va a hablar la psicóloga Laura García exactamente del contrato terapéutico, ¿no? Y cuáles son las implicaciones legales que tenemos como psicólogas y psicólogos, ¿no? Haciendo un poquito, redondeando lo que preguntaban hace un momento, qué tipo de documentos necesitamos ir conociendo y manejando para tener una práctica terapéutica con mayor responsabilidad. Sé que todas y todos son responsables, sin embargo, yo, bueno, hablo desde mí, considero que algunas cosas del índole legal, pues no las conozco, no las manejo, entonces de aquí surge el interés de que personas, bueno, personalidades, como es el caso de la licenciada Pasarón, estén con nosotros y nos estén dando luz, como ella dice, ¿no? Conocimiento, para que podamos tener este contacto y saber qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está la invitación, esperamos que puedan unirse, y si no, pues bueno, hay muchos compañeros que también me han dicho, lo estamos grabando para que ustedes también se les pueda redistribuir por si alguna parte de la ponencia se les pasó o no pudieron llegar a tiempo, o llegaron a tiempo pero nosotros no podíamos entrar, no sé, lo que haya pasado, ¿sale? Entonces, ahí queda hecha la invitación para continuar en estos días. Muchas gracias, Michelle. Ok. Pues como ya les dijo Michelle, estamos todavía iniciando esta semana con temas bastante importantes e interesantes y muy profundos, de los cuales muchos de nosotros no teníamos conocimiento, sobre todo las implicaciones jurídicas que podríamos tener como psicólogos, como profesionales de la salud mental, ¿verdad? Pareciera nada, pero sí es bastante importante profundizar un poco más en esto. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Ofrecerse como voluntario, como algunos de los compañeros. Voluntaria o voluntario, ¿no? Voluntaria, voluntario. Sí, gracias, Michelle. Voluntaria, voluntario. No sean tímidos, adelante, por favor. De uno en uno, me están llenando el chat. Bueno, pues ahorita vamos a esperar a la licenciada Pasarón, que está teniendo el contacto con la licenciada para que nos brinde la información, el número, y podamos contactarnos con ella directamente. Mientras tanto, sí quiero agradecer a nuestras compañeras de Comunicando Manos el esfuerzo que están haciendo por brindarnos este servicio de asignación, que están asignando
la conferencia para las personas de la comunidad sorda. Somos grupos incluyentes, nos interesa mucho justamente incluir a las personas y que tengan la libertad también de poder tener acceso a toda esta información que nosotros como personas oyentes tenemos. Es importante que también ellos sepan cuáles son sus derechos. Muchas gracias, Jorge. Nos está brindando la página de psicólogos del Grupo Polaris Psicólogos. Ahí tenemos la información de cursos y talleres que se van a estar dando durante las siguientes fechas. Ok. Si gustan también tomar nota, la licenciada Pasarón nos acaba de proporcionar el teléfono de la licenciada Dulce Carrera. Sí, ella es la titular del grupo que se llamaba, porque ya no está funcionando, el grupo PAIMEF. Ahorita ya no tiene recursos para el tema de los psicólogos por el tema de la pandemia. Entonces, pudiera ser una bonita práctica y una buena experiencia en estos momentos de dificultad para todos. Digo, no, entiendo que no las 8 horas diarias, pero sí el tema y lo que usted dijo, la experiencia de trabajar ya con el público, la experiencia de trabajar bajo presión, la experiencia de trabajar con varias víctimas, ¿no? Entonces, pudiera ser algo pues enriquecedor. Ya les compartí su número, nada más me pide que le manden un mensajito antes, porque ahorita ya está en una reunión, y ya ven que con los temas de que ya no podemos hacer reuniones físicas, el teléfono nos ocupa todo el tiempo con una reunión virtual, con una llamada, con mensajes y demás. Me pide que les manden un mensajito y ya con ella pudieran coordinarse para ir, pues, incursionando en los temas de violencia con nosotros. Sí, Laura Bernal nos pregunta que ella radica en Playa del Carmen, que si hay algún contacto Es la misma. allá. La misma. Ella es de todo el estado. Ah, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Sí. Sí, Dulce López Carrera estuvo trabajando, ya tiene mucho tiempo trabajando en todo esto que es norma 046 y como bien lo dice la licenciada Reina Pasarón, pues bueno, es preferible enviarle mensaje porque la agenda que tienen ustedes y que usted nos está haciendo tiempo para hacer esta presentación es bien súper apretada, ¿no? Entonces, mándele el mensaje, díganle que es que lo vieron aquí, ¿no? En una de las ponencias. De hecho, ella es quien nos ayudó para conseguir alguno de los ponentes, ¿no? Entonces, coordínense con ella que de verdad se los va a agradecer. Es Dulce López Carrera, ¿vale? Ella se encuentra en Chetumal, pero viaja cada 15 días aquí a Cancún, igual para hacer la entrevista o para dar seguimiento. Muy bien. Gracias, Michelle. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien más le gustaría ser voluntario? Karina quiere ser voluntaria también. Muy bien. Pues creo que ya no hay dudas. Ha quedado todo claro. Pues, licenciada Pasarón, su tiempo muy valioso. Gracias por brindárnoslo. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde, por haber engalanado esta ponencia. De verdad, estamos muy agradecidos. A nombre de Grupo Polaris, psicólogos, TDAH Integral y Comunicando Manos, de verdad, agradecemos su valiosa participación, todos sus aportes en esta jornada académica. Nos sentimos honrados con su presencia y pues una vez más le comento haber engalanado nuestra semana. Gracias, en verdad. Muchísimas gracias. A todos los participantes les damos las gracias. Los participantes y las participantes les damos las gracias por su valiosa presencia. Sin ustedes, esto no sería posible. En verdad, ha sido
muy enriquecedor leerles, conocerles, aunque sea a través de estas cámaras. Los esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde para una conferencia más, y como nos dijo Michelle, toda la semana va a estar bastante interesante. Le cedo los micrófonos a Michelle. Gracias, Laura. Si nos regalan sus cámaras, si las pueden abrir, porfa, para hacer evidencia de su presencia. Muchísimas gracias. Y recuerden, por favor, que todos los que enviaron su inscripción van a recibir su constancia de participación, obviamente para cada uno de los eventos que estamos participando todas y todos. Entonces, doy minutos para que se puedan conectar los demás. Bueno, más bien para que abran sus cámaras. Ahí van, ahí van. Ay, qué bonito verlas y verlos. Y en pandemia más, ¿verdad? Cuando no podemos estar como mucho en contacto. Esto es gracias. Ok, entonces va la foto. Pongan su carita. Ahí súper guapísimas y guapísimos. El perfil, licenciada Reina, qué guapísima se ve. Así que deseas. Muy bien, ahí va. Va uno. Denme chance de el otro grupo. Carlos Hugo, qué gusto verte. Y Karina, bueno, a todos y a todas, qué gusto verlas y verlos. ¡Listo! Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Le reitero, muchas gracias, licenciada Reina. Fue un éxito. La verdad es que tenemos muchas dudas y tenemos muchas necesidad y estamos ávidos de saber, conocer y manejar más temas. Nos ha abierto muchas posibilidades y opciones. Muchas gracias nuevamente. Y pues bueno, esperamos volver a molestarla porque creo que dejó un muy buen, no creo, estoy segura, dejó un muy buen sabor de boca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que todos juntos podemos hacer algo mejor. Gracias. 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 Gracias a todas y a todos que se conectaron. Un besito. Buenas noches. Pórtense mal. Adiós.